Había hombres que hacían esto sin grúas, sin computadoras, sin margen de error. Un árbol de 80 metros, el peso de varios camiones de carga juntos, y una decisión que no se podía deshacer. Si ese árbol caía 2 grados fuera de lugar, aplastaba a todos. Y en 1900 no había segunda oportunidad, solo la experiencia de un hombre y el ruido de la madera que empieza a ceder. Hoy, cuando alguien tala un árbol grande, tiene motosierras, cuerdas de acero, grúas, y aún así es peligroso. Ahora imagina hacerlo con un hacha y una sierra de 2 mangos, en un bosque cerrado, con terreno irregular, con otros hombres a metros de distancia. Estamos hablando de árboles de 60, 70, incluso 90 metros. Algunos pesaban más de 50 toneladas. Una vez que ese árbol empezaba a moverse, no se detenía. Por eso el trabajo real no empezaba con el primer corte. Empezaba mucho antes, con algo que hoy casi nadie hace: pensar antes de actuar. No se trataba de derribar el árbol, se trataba de decidir exactamente dónde iba a morir. Antes de levantar el hacha, el leñador experimentado hacía algo que parecía simple. Se quedaba quieto y miraba. Miraba hacia dónde inclinaba la copa. Miraba el viento, no el de ese momento, sino la dirección que llevaba todo el día. Miraba cómo crecían las ramas, dónde había más peso. Porque cada árbol ya tenía una dirección de caída natural. El trabajo era descubrirla, no inventarla. Un árbol que lleva 40 años creciendo inclinado hacia el norte va a querer caer hacia el norte. Luchar contra eso no era valentía, era ignorancia. Si este tipo de historia te parece interesante, hay muchas más en el canal. Solo tienes que darle a suscribir y no se te va a escapar ninguna. Una vez que el leñador decidía la dirección, empezaba el proceso. Y cada paso tenía un orden exacto. No había improvisación. Primero, el corte de dirección. Era una cuña triangular, en el lado hacia donde querías que cayera el árbol. Lo hacían con el hacha o con la sierra, despacio. El ángulo importaba más que la profundidad. Demasiado abierto y perdías control. Demasiado cerrado y el árbol podía cerrarse sobre la herramienta. Este corte era la brújula de todo lo que venía después. Segundo, el corte trasero. Aquí empezaba el peligro real. Se hacía desde el lado opuesto, ligeramente más alto que la base de la cuña. Y se avanzaba con calma, sin prisa. Porque entre los 2 cortes quedaba una franja de madera sin tocar. Esa franja era lo único que mantenía al árbol en pie. Y también era lo que controlaba la dirección de la caída.
Los leñadores la llamaban la bisagra. Como la bisagra de una puerta, guiaba el movimiento. Si se rompía antes de tiempo o de forma desigual, el árbol podía girar, podía partir hacia atrás, podía aplastarte. Tercero, las cuñas. A medida que el corte trasero avanzaba, los hombres metían cuñas de madera o de hierro en la ranura. 2 razones: que el árbol no aplastara la sierra al cerrarse y poder empujar la caída si el árbol empezaba a desviarse. Era el único ajuste posible una vez que el proceso comenzaba. Y cuarto, las señales. Cuando el árbol empezaba a crujir de verdad, el leñador principal gritaba, un grito que todos conocían, que todos esperaban. Los hombres no corrían hacia atrás, corrían en diagonal, lejos de la línea de caída, porque los árboles rebotan, y un tronco de 50 toneladas que rebota no avisa. No todos los árboles obedecían. Había uno que los leñadores temían más que cualquier otro. Lo llamaban Widowmaker, el que hace viudas. Era un árbol que al caer golpeaba a otro, y ese otro lanzaba ramas secas como si fueran proyectiles. Una rama de 30 kilos que cae desde 40 metros de altura no necesita apuntar bien. También estaba lo que llamaban el barber chair, cuando la bisagra fallaba y el tronco se partía hacia arriba en lugar de caer. Se abría en vertical, como la silla de un barbero, y los fragmentos volaban en todas direcciones. Los registros de la época no mienten. Los accidentes en la tala eran frecuentes, eran parte del oficio. Los hombres lo sabían cuando entraban al bosque por la mañana, y aún así volvían al día siguiente, porque el método funcionaba. Cuando se aplicaba con cuidado, con experiencia, con respeto al árbol, funcionaba casi siempre. Casi. Un joven podía aprender los pasos en una semana, pero leer un árbol de verdad, eso tardaba años. El leñador con experiencia llegaba al pie del árbol y en pocos minutos sabía cosas que nadie le había enseñado con palabras. ¿Dónde estaba el peso real? ¿Qué lado de la madera estaba bajo tensión? Si el viento iba a cambiar antes de que terminara. Ese conocimiento no venía de libros. Venía de haber visto cosas salir mal y de haber sobrevivido para recordarlo. Y cuando la bisagra cedía y el árbol empezaba a moverse, no había tiempo para pensar. El cuerpo ya sabía qué hacer. Eso es lo que los viejos del oficio llamaban experiencia. No lo que sabes, lo que haces sin pensarlo porque ya lo viviste muchas veces. No era fuerza lo que salvaba vidas en esos bosques. Era juicio. Si llegaste hasta aquí, es probable que este tipo de historias sea lo tuyo. En el canal hay más como esta. Si aún no estás suscrito, este es el momento. No cuesta nada y no te va a arrepentir. Con este método, cuadrillas de 10 hombres podían talar bosques enteros en pocas semanas. Lo que la naturaleza tardó siglos en construir, desaparecía en una temporada. En el siglo XIX, los grandes bosques del noroeste americano perdieron millones de hectáreas. No por maquinaria pesada, por hombres con hachas, sierras de 2 mangos y este método. Porque sin el control de la caída no había productividad, y sin productividad no había industria. Fueron ellos los que construyeron los cimientos de todo lo que vino después. No eran máquinas, pero con este método podían derribar un bosque entero. Pero derribar el árbol era solo el comienzo. Una vez en el suelo, ese tronco de 50 toneladas seguía en medio del bosque, sin caminos, sin grúas, sin camiones. ¿Cómo lo sacaban de ahí? Ese es el siguiente video.